estratégico. Eso se refiere a usted y a mí. Bienvenido. Pues entraremos en el capítulo 18, que precisamente trata de esto. Este capítulo continúa con el estudio de los blancos específicos del enemigo, centrándose en los territorios estratégicos de nuestro cuerpo físico, la finanza y los ataques a través de las personalidades humanas. Y esto es importante que usted ponga mucha atención en este estudio, porque usted se va a dar cuenta cómo el enemigo levanta a veces hasta la propia familia para atacar a uno. Vecino, amigo, el que menos usted espera se levanta. ¿Por qué se levanta? Aquí está la respuesta, porque es bíblica. Vamos a estar en Primera de Corintios capítulo 3, versículos 16 al 17. Dice lo siguiente, empieza con un cuestionamiento. Primera de Corintios 3, capítulo 3, versículos 16 al 17, y dice de la siguiente manera. Versículos 16 y 17. Capítulo 3 de Primera de Corintios. Dice de la siguiente manera. ¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? Tremenda pregunta. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Fíjate que nos está hablando de que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios y será atacado por Satanás. La primera ataque que tenemos que visualizar, número 1, son las enfermedades. La enfermedad está en el mundo a causa de que del pecado original, ¿verdad? De Adán y Eva. Y aunque todas las enfermedades del mundo son causas del pecado, ello no significa que cada una de ellas está sufriendo, que usted está sufriendo y está enfermo por causa de su propio pecado. O sea que hay varias razones por las cuales usted puede estar enfermo. Sobre eso vamos a empezar a desmenuzarlo ahora. La Biblia revela varias razones para la enfermedad. La primera, y quizás la más obvia, es la enfermedad causada por Satanás. Satanás intenta afligir al cuerpo, así como intenta afligir el alma y el espíritu. Tu cuerpo no es más inmune a sus ataques que tu espíritu al desánimo y la condenación. O sea que él empieza atacando el plano emocional, desanimándote y buscando que tú mismo te condenes con el desánimo. Esto es importante que lo aprendamos. O sea, las enfermedades todas tienen un origen espiritual, incluyendo las bacterias que atacan el sistema inmunológico, son espirituales porque vinieron después de la caída de Adán y Eva. ¿Me hago explicar? Entonces, tu cuerpo no es más inmune a sus ataques que tu espíritu al desánimo y condenación. ¿Por qué? Porque una de las formas que él usa para atacar es producir desánimo, y al producir desánimo, tu sistema inmunológico decae porque te sientes débil, te sientes desanimado, sin ganas, y así mismo están tus energías para mantener las barreras de defensa inmune altas. Con el desánimo se caen. Porque te entristece, entras en depresión y te enfermas. ¿Qué pasa? Nuestro sistema inmunológico, que median unas proteínas que se llaman inmunoglobulinas, al tú estar en desánimo o estar, sentirte condenado, culpable o triste, vamos a decirlo así, en el argot campestre, triste, pues tus inmunoglobulinas que están en cada uno de los orificios nasales, en todo que tenga un orificio, tiene unas inmunoglobulinas alrededor, que son unas proteínas que nos protegen a las defensas. Cuando tú te sientes emocionalmente decaído o triste, bajan esas inmunoglobulinas y entonces la enfermedad penetra tu cuerpo. Te he oído decir que hay gente que dice, por ahí pasa aquel estornudando y yo mañana estoy enfermo. Te he oído decir, aquel tosió y ya yo tengo pulmonía. Es porque las defensas inmunológicas están bajitas, pero la causa original, si usted la busca a esa persona, es que está desanimada, está triste, está emocionalmente deprimida y se enferma rápido. ¿Me voy a explicar? ¿Por qué? Porque nosotros somos un espíritu que habita en un cuerpo y tiene un alma. Y necesariamente el blanco de ataque es el cuerpo que nosotros portamos. ¿Por qué? Porque es templo del Espíritu Santo. Y él lo que quiere es destruir ese cuerpo que es templo del Espíritu Santo. ¿Están aquí conmigo? Ok. Pero la enfermedad también puede ser usada como una disciplina para tratar con el pecado. Ese es otro aspecto que también vamos a tocar.
Para un ejemplo, ver la historia de Miriam o de María en Números 12. ¿Ves? Esa historia yo se la voy a contar para ir avanzando porque el tiempo está corriendo y queremos ir a la funeraria. Miriam, que en otras Biblias se llama María, era la hermana de Moisés casada con Aarón. ¿Qué pasa? Se forma una disputa con Moisés y ella le dice a su esposo Aarón, hermana de Moisés, está casada con Aarón. Sí, Aarón es hermano de Moisés. Sí, son hermanos. Son hermanos. Bueno, el punto. Estamos claros quién es Miriam y estamos claros quién es Moisés, estamos claros quién es Aarón, que es hermano de Moisés. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Ella se pone a murmurar de que le dice a Aarón, pero yo también escucho a Dios. ¿Por qué yo tengo que hacer lo que él dice si yo escucho a Dios? Inmediatamente, no bien termina de decirla, ¡pam!, le da una lepra. Le dio una lepra inmediatamente. Estando formando ellos el tabernáculo, ella se puso con ese comentario, se lo dijo a él en privado y le dio lepra. ¿Va? ¿Qué pasó? Que a causa de eso, entonces, al tener lepra, ella tiene que salir del campamento y Dios la lleva 7 días al desierto. Y 7 es número de Dios para enseñarle una disciplina. ¿Cuál era la disciplina que le quiere enseñar? Que no murmure. No critiques al ángel que yo he puesto allí para guiar el pueblo de Dios, que era Moisés. Y le dio lepra. ¿Qué pasó? Que entonces, cuando ella se presenta con la lepra, imagínense usted, ¿sabe quién tuvo que orar por ella para que curara la lepra? Moisés. Y Moisés oró y le quitó la lepra. Quiere decir que aquí vemos algo muy importante que está en Juan 5:14. Dicen, no peques más para que no te suceda algo peor. Este se refiere a otro relato, pero el de Miriam en Números 12 es interesante porque hay un motivo de la sanidad de Jesús llevó a cabo durante el ministerio terrenal cuando él le dijo al destinatario, vete y no peques más. Es lo mismo que nos está diciendo a nosotros. ¿Por qué? Porque la enfermedad, y lo leyó Tato, la enfermedad que contamina nuestra vida no entra por lo que comemos, sino por lo que hablamos, por el bochinche que hablamos, por la murmuración que hablamos. Eso es lo que contamina al hombre. ¿Por qué? Porque dentro del hombre está lo que se llama la concupiscencia. La concupiscencia es el deseo de la inequidad, el deseo de hacer daño. Ese deseo de hacer daño es lo que hace que el hombre se contamine y se enferme. Y ocurran enfermedades que usted dice, pero ¿por qué yo tengo que tener tanta dolencia si yo no soy un viejo decrépito de 90 años y me duele hasta el pelo? ¿Se ha preguntado? Entonces, si usted se examina, usted ve que en el plano emocional usted se está permitiendo contaminar. Pero se contamina usted mismo. Puede ser que le den un mensaje, puede ser que esté viendo una película que no sirve, puede ser que alguien le haya dado una lectura mala de cosas que no debe leer y se contamina. Sí, pero no se da cuenta. Pero esa concupiscencia que está dentro del cuerpo se activa. ¿Por qué? Porque lo que es dentro de nosotros, el ADN del pecado, está ahí, pero está subyugado por el Espíritu Santo, está dominado por el Espíritu Santo. Pero cuando le damos un alimento de algo malo, se activa. Por eso tenemos que saber lo que leemos, con quién nos juntamos, de qué hablamos, con quién hablamos, a quién le confiamos. ¿Por qué? Porque si nos confundimos, nos enfermamos. ¿Por qué? Porque la información que entra por nuestros oídos y sale por nuestra boca, y la acaba de leer, es el Espíritu trayendo la información. Porque sabe que vamos a hablar de esto. Es lo que contamina al hombre. No es lo que entra por la boca y sale a la letrina que contamina al hombre. No. Es lo que sale del corazón del hombre que entra por los oídos y por los ojos y contamina. Si a usted le dan una información con deseo de contaminarlo y usted se lo permite, usted es el que se va a enfermar. Primero se enferma emocionalmente y después se enferma físicamente. Eso es lo que nos está explicando esto aquí. El caso de Miriam, por ejemplo, en Números 12. Pregunta.
Porque el que trajo la murmuración fue ella. Y él participó de eso escuchándola. Entonces ella le dio la lepra. Pero él sufrió la devastación de no poder estar con ella 7 días. Ella encendió el fuego. ¿Ah? Ya, él sufrió más adelante de los capítulos, sí, lo que pasa es que sufrió otras pérdidas. Pero no tan fuerte como la lepra de ella. Pero ella fue la que originó eso. Porque la murmuración la trajo ella. Entonces, que es importante aprender aquí. Que nosotros tenemos que cuidarnos qué leemos, qué escuchamos y qué hablamos. Porque si nosotros nos prestamos para hacer las cosas que no deben ser, porque este es templo del Espíritu Santo, este cuerpo, tiene que ser usado para cosas buenas. Por eso usted ve que yo recalco, si usted no tiene nada bueno que decir, no diga nada. ¿Para qué? Para que no se enferme. Porque nos enfermamos espiritualmente, más bien emocionalmente, porque el espíritu no se enferma, pero lleva la carga de la espiritualidad, de negatividad, y eso hace que te enferme. Porque el espíritu no se puede enfermar y no se enferma. No se puede. El que se enferma es el cuerpo y el alma de nosotros. El espíritu no se enferma. Pero puede portar un espíritu humano una enfermedad. Sí, la puede portar y te la puede meter al cuerpo. Claro que sí. Para que usted tenga todas las vertientes. Por lo tanto, cuando le traigan a usted una información, usted tiene, espérate, filtrarla. ¿Por qué? Porque puede tener una cosa buena al principio y al final lo lleva usted a una enfermedad, que puede ser separación de Dios, puede ser depresión, puede ser condenación, puede ser complejo de culpa, pueden ser muchas cosas. Puede que el enemigo, pues usted sepa la debilidad y lo mete por esa debilidad y lo tumba al piso. Y eso ocurre mucho, porque el enemigo sabe la pata que cogemos todos. Él está detrás de nosotros mirando dónde fallamos para pegarse. Pero si usted se cubre con la armadura de Dios y usted mantiene la verdad y usted es íntegro y dice, no, esto no entra a mí, usted se mantiene limpio, no se enferma. En este aspecto que estamos hablando. No lo permite. Orlando. Sí, es que usted lo mira y dice aquí que, ¿verdad? Sí, el número 12. Sí, no, que Miriam fue una profeta y una cantora de Israel, hija de Aram y de Jocabet, hermana mayor de Aarón y de Moisés. Esa Jocabet es con J. Es correcto. Sí, pero muchas Biblias lo tienen mal escrito, por eso lo digo. Otros tienen Jocabet y es Jocabet. Pues tú tienes Reina Valera, ¿verdad? Correcto. Muy bien. Es con J. Es con J, sí. Sí, con J. Bien. Si usted se va a Juan 5:14, quiero que leamos ese relato un momentito. Hoy no vino Martica. Juan 5:14. Este es importante porque para que usted vea. Ajá. ¿Lo tienes ahí? Léalo, Tato. El 5:14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Ahí está. Él está hablando de una persona que lo había sanado y cuando le encuentran en el templo, que viene en agradecimiento por lo que Dios hizo, le hace una advertencia. No peques más para que no vuelva a enfermarte otra vez. ¿Por qué? Alguna cosa peor. ¿Por qué? Porque con la boca hablamos y nos enlazamos con lo dicho de la boca y nos enfermamos. ¿Por qué? Porque con la misma boca que tú desatas bendición, al tú hablar mal, desatas maldición, pero no estás desatando maldición para lo que tú crees que estás haciendo. Porque si no, porque yo señalo para fulano, usted no me gana un prensejo, que está mal, es para ti mismo que lo estás haciendo. Por eso él se lo dijo de esa manera. ¿No sabes que soy templo del Espíritu Santo? Que todo lo que sale por la boca es lo que puede contaminar al hombre. No es lo que entra por la boca y sale a la letrina. Por eso la murmuración no puede dejarla pasar, ni permitirla en tu vida. El ejemplo es ese. Y ahí tienen 2 buenos ejemplos y podemos seguir, hay un montón. Pero vamos a seguir porque quiero avanzar con el material. La enfermedad de este hombre era aparentemente un resultado del pecado. En otro caso, Jesús dejó claro que la enfermedad no era el resultado del pecado, sino para Dios glorificarse. Otro ejemplo por lo cual pueden estar las enfermedades.
Juan 9 del 1 al 3. Les leo. Juan 9 del 1 al 3. Dice, al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, que quiere decir maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea que una enfermedad para la gloria de Dios es una causada por Satanás, pero Dios la usa para su gloria cuando la sanidad física viene mediante la oración. Este tipo de enfermedad es un ataque físico directo de Satanás. Ustedes tienen un ejemplo que salió por WhatsApp. Oramos por David, ¿verdad? Yo le dije, pues si sigue tan malo hay que hospitalizarlo. Ustedes me oyeron que yo lo dije. Pero oramos en fe. No hubo que hospitalizarlo. No, la enfermedad la causa el demonio, Satanás. Dios lo permite, pero a Dios glorificarse. En este ejemplo, en la sanidad. Dios se glorifica en la sanidad. Porque fíjate la pregunta que le hicieron los discípulos. Vuelvo al texto otra vez. Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento, ¿verdad? O sea, nació ciego. Y le preguntaron a sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea que esa es otra causa por lo cual puede estar una enfermedad. En este caso le pongo el ejemplo de David. David, que muchacho que dirige a los jóvenes. David Ortiz, el de Vanessa. Yo le dije, porque yo lo vi tan hinchado, David, pues entonces, pero vamos a orar. Hay que hospitalizarte. No podía caminar, se quedó sin caminar. Oramos. No hizo más nada. La iglesia general oramos. Y al otro día me dice, no tengo hinchazón y estoy caminando. Y empezaba a trabajar el otro día. Pero para que usted vea que es una obra que Dios hace para glorificarse. Dios permitió que Satanás lo afligiera y lo sanó. Entonces eso hace que la iglesia se una en oración y vea lo que es el poder de Dios. Claro, y él no quiere. Pero entonces viene Dios y se glorifica. Pero ¿qué pasa? Cuando oramos todos en unión y de acuerdo, vemos lo que es el poder del acuerdo de la oración. Y Dios se glorifica. ¿Me entiendes? Que eso es lo que Dios quiere que la iglesia entienda. Una iglesia unida en oración, no hay quien la destruya, mi hermano. Y eso es lo que tenemos que promover. Por eso yo digo, vamos a unirnos a orar por esto, aquello, lo otro. Y Dios lo va a hacer. Porque el jueves es un día que específicamente, creo que este jueves viene Larry Santana, Santiago Santana, Centeno, Larry Centeno. Pero es el culto de intercesión. Y el jueves pasado, Dios le dio una palabra a cada persona específica. Que yo quería que viniera tu hermana para lo de Calais, pero no vino. Anyway, lo hicimos. Y lo seguiremos haciendo. Punto. Dios no tiene límite. Y Dios escucha la voz de su pueblo. ¿Sabes por qué? Porque Dios lo que quiere es glorificarse a través de lo que tú y yo hacemos en la oración. Eso es lo que Él quiere que hagamos. Pero si no lo hacemos unidos, pues entonces no funciona. Tenemos que estar unidos en espíritu y en verdad, como tiene que ser. Y los resultados los vemos. Yadira. Que el ejemplo más completo sobre la enfermedad y cómo Dios permite que pase está en el libro de Job. Job es un gran ejemplo. Que ahí él era un siervo de Dios y... Porque pasa que yo estoy teniendo diferentes formas para que usted vea cómo son las enfermedades. Pero ese es un buen ejemplo, el ejemplo de Job. Job fue afligido por autorización de Dios, pero Satanás le pidió tocar a Job. Ah, claro, él echa para adelante y te adora porque tú le das todo, lo tienes cercado, mira los ángeles alrededor, ¿quién lo va a atacar? Y obviamente, pues así lo tenía y nos tiene guardado a nosotros con ángeles. Créalo, créalo, créalo.
Porque es así, usted está rodeado de ángeles y Dios los guarda con sus ángeles. ¿Qué pasa? Cuando Satanás lo mira y dice, claro, él te adora porque tú lo bendices, le tienes ángeles, que quítale la guardia, quítale los ángeles, quítale toda la protección que tiene, quítale los bienes y déjame tocarlo. Dios lo autoriza, dijo que voy a dejar que toques tu cuerpo, pero no le quites la vida. Y en el cuerpo totalmente destruido de Job, en el piso, había perdido sus hijos, todos sus bienes, todo, menos su esposa. La esposa lo vio tan y tan malas condiciones, sus amigos le vinieron a hablar en contra y su esposa le dijo, mira, maldice a tu Dios y muérete. Hasta ahí llegó. O sea, que la misma esposa que compartía la cama con él, madre de sus hijos y que habían perdido sus hijos, le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Y él dijo, no. No. Y se negó a hacerlo. ¿Y cuál fue la recompensa? Dios le honró 7 veces más de lo que tenía. O sea, es una enseñanza que nosotros tenemos que aprender, que nosotros amamos a Dios no por lo que nos da, no por lo que tenemos, no porque estamos aquí o allá, sino porque le amamos porque Él nos amó primero. Y eso es lo que nos da autoridad contra toda obra de maldad. Cuando tú amas a Dios de verdad, no te andas quejando de lo que te hicieron. No dice, ¿por qué tengo que ser yo y no al otro que es un bandido? ¿Y por qué a aquel le salen todas las cosas bien y yo estoy haciendo las cosas mal y lo estoy haciendo todo bien? No. Le amamos porque eres Dios y nos amó primero. Y ciertamente nuestra recompensa la vamos a ver como quiera, porque Él es Dios y cumple su palabra. Y esto es por fe y no por vista, porque si fuéramos por vista no caminamos. Entonces Él quiere glorificarse para enseñarnos que Él es Dios y que en el Kairos de Dios Él cumple la palabra en favor nuestro. Ese es el detalle importante que tenemos que ver aquí. Y Job es tremendo ejemplo. Ok. Así que aquí vemos una enfermedad para Dios glorificarse. Cuando las contraestrategias contra la victoria se aplican, este ataque físico trae gloria a Dios. O sea, cuando nos mantenemos firmes en lo que tenemos que hacer, Dios se glorifica en nosotros. Ahora bien, no todas las enfermedades son causadas por el pecado por Satanás o como disciplina. Las enfermedades pueden resultar como causa de un quebrantamiento de las leyes naturales. Por ejemplo, puedes contraer una enfermedad a causa de no alimentarte correctamente. O probablemente romperás tu pierna si saltas desde lo alto de una palmera. Por decir un ejemplo, hay gente que sabe, mira, que si brinca o corre en una patineta se te puede partir la pierna. Pues no lo hagas. No, yo lo voy a hacer porque Dios me guarda. ¡Pam! Estás retando a Dios. Como hizo Satanás. Dile a esas piedras que se conviertan en pan. Arrójate, porque ciertamente le decía Satanás a Jesús, a sus ángeles mandarás acerca de ti que te guarden y te cuiden. Y es que le dijo, a Dios nunca tentarás. Cuando nosotros actuamos de la manera incorrecta, no cuidando el templo del Espíritu Santo, ¿a quién estamos tentando? A Dios. ¿Por qué? Porque este cuerpo de nosotros no es de nuestro, es de Dios. Templo del Espíritu Santo. ¿Acaso no sabéis que este cuerpo es templo del Espíritu Santo? Así empezamos la lectura, ¿verdad? Así que el tentar a romper las leyes naturales es una estrategia indirecta de Satanás contra tu cuerpo. Intenta hacerte no comer apropiadamente, no cuidar a tu cuerpo, porque conoce que puede resultar en una enfermedad la cual impedirá tu efectividad para con Dios. Y esto es muy cierto. Y esto lo tenemos que observar, o sea, tenemos que tener una dieta balanceada, hacer ejercicio y cuidar nuestra comida y nuestro templo. Muy importante. Otra de las cosas que usa mucho Satanás es el cansancio extremo. Satanás ataca el cuerpo mediante el cansancio extremo que resulta de estar demasiado ocupado o de trabajar demasiado duro. Cuando estás extremadamente cansado físicamente, Satanás se aprovecha y lanza ataques espirituales. Satanás atacó a Jesús cuando él estaba exhausto, que 40 días de ayuno, Mateo 4:2. Fíjense que es un ejemplo. Lo llevó al pináculo de la iglesia y le dice, si postrado me adoraras, todos estos reinados que han sido entregados, yo te los daré. ¿Y cuándo lo cogió? Cuando salió del ayuno de 40 días. Lo trepó en el pináculo muerto de hambre.
Lo tienta para que le diga a esas piedras que se conviertan en pan y sin duda tener poder para hacerlo y estaba muerto de hambre. Y no lo hizo. Lo hizo a los 40 días. ¿Qué va a pasar? Cuando estamos enfermos, cuando nos operan, cuando nos duelen las cosas, cuando tenemos depresiones, cuando los hijos nos faltan algunas cosas, nos hacen cosas, cuando la familia nos falla y nos dice, ¿y eso que eres cristiano? O cuando tú empiezas a hacer un ayuno, tú te das cuenta que empiezan a ponerse los problemas recios. ¿Por qué? Porque Él no quiere que te ciñas de autoridad para derrotar las tinieblas. ¿Entiendes? Y quiere que rompas el ayuno y que te sientas mal y que te sientas débil y flojo y pues vas a comer y rompes el ayuno y no tienes la autoridad. ¿Por qué? Porque ayunamos para afligir el cuerpo y fortalecer el espíritu. Entonces, Él no quiere que hagas eso. ¿Por qué? Porque vas a tener la autoridad contra las tinieblas. Entonces, Él va a hacer todo lo posible a tu alrededor para levantarse en contra tuya. ¿Y a quién va a levantar? Los que están débiles en la fe, los que no aprendan a mantener el orden de Dios. Aquellos que se quieren salir del orden y no pueden respetar el orden, son los que Él va a usar. ¿Te das cuenta? Y ahí es que tú vienes a ver el problema existencial donde tú le estás cediendo autoridad al enemigo cuando tú estás en pleno dominio de tener derechos contra él. Porque tú fuiste comprado a un precio de sangre muy alto para poder derrotar las tinieblas. Porque Él pone en nosotros los pensamientos, pero nosotros decidimos ejecutarlo o no ejecutarlo. Es la cosa. Pero para eso usted tiene que conocer la palabra y sacar los malos pensamientos. Porque Él te tira saetas de fuego. Aquella hermana no te saludó porque tú le caes mal. Aquel te hizo aquello para cogerte de tonto. Aquel te hizo aquella pregunta para que tú cayeras de idiota. Y te pone todas esas mentes en la cabeza. Y si tú no filtras eso, pues es verdad, porque mira, tiene las características. Pero lo que pasa es que él trabaja en el intelecto. Pero si tú conoces la palabra y dices, el hermano no me saluda, pues lo abrazo y lo bendigo. El hermano no quiere saber de mí, ahora lo aprieto más y voy a orar por él ya. Y actúas contrario a lo que él te da la información intelectual y le rompe la pata al diablo. ¿Tú no quieres que ayune? Pues yo iba a ayunar 3 días, ahora voy a ayunar una semana. Y te voy a ayunar por lo que más me gusta, que me voy a tomar café. Ahí no tomo café, porque me niego a mí mismo y hago que Dios tome dominio de mi vida. Mi voluntad rendida a Dios. Y es algo que tenemos que aprender, hermano. ¿Por qué? Porque Él quiere evitar a toda costa que tú no tengas autoridad contra las tinieblas. Cuando tú verdaderamente logras dominar eso, entonces tu espíritu subyuga a la carne y la carne se somete en la obediencia y vives en obediencia y puedes rendir cuenta de las cosas que haces. Entonces estás en autoridad contra las tinieblas. Que eso es lo que la iglesia tiene que practicar. Por eso cuando nos unimos en oración, usted ve que los cánceres se sanan, y usted lo ha visto aquí, cuántos cánceres se han sanado, gente paralítica se levanta, aquel que no escuchaba empieza a escuchar, el otro que tenía un tumor desapareció. ¿Pero por qué ocurre eso? Porque usted está en autoridad. ¿Y por qué está en autoridad? Porque usted sigue la palabra. No es porque somos más bonitos. No. Es que la palabra se selló en tu vida en autoridad y cuando unánimemente oramos, ocurre el milagro. ¿Te das cuenta? Se rompe la obra de maldad. Bueno, yo creo que tenemos que dejarlo aquí, son las 8:30, queremos llegar a la funeraria. De lo explicado aquí hasta ahora. Bueno, mira, vamos a explicar lo de Elías. Primero, búsquese Primera de Reyes, porque es que todo está bueno. Vamos a terminar con Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4. ¿Lo tienes ahí? Si no, Primera de Reyes 19. Yo lo tengo ahí marcado, mira a ver. Lo tengo aquí. Yo lo voy a leer. Mira, dice, lo voy a leer del 1 al 4. No, del 1 al 4 completo, sí. Primera de Reyes 19. Salud. Mira lo que dice esto, qué interesante. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas de Baales que trabajaban para Jezabel. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses con letra minúscula, y aún me añada, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como uno de ellos. O sea que voy a matarte a como dé lugar, le está diciendo.
Viendo pues el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto a un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose en el enebro, se quedó dormido. Y aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, se fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb en el monte de Dios. Tipología de Cristo. 40 días, 40 noches. ¿Qué nos quiere enseñar? Esto nos muestra que después de esa gran batalla, donde él venció a los 400 Baales y los mató a todos a espadas, no hizo lo que tenía que hacer. ¿Qué era lo que tenía que hacer? Ir de rodillas a orar e irse a descansar. No descansó, no se fue de rodillas, recibió el mensaje, estaba vulnerable porque estaba cansado, el impacto entra y produce miedo en él. No tuvo miedo para matar 400 tipos. ¿Cómo le va a coger miedo a una mujer que no tiene ninguna espada en la mano? Porque el miedo fue infringido espiritualmente a través de ella. Escuche bien esto y con esto terminamos. El miedo es el pecado original que nace de la rebelión por el rechazo a la obediencia de la palabra de Dios. Ahí se mete el miedo. ¿Qué pasa? ¿Cuál fue el rechazo de él? No irse de rodillas, darle la gloria a Dios y descansar. Eso se llama desobediencia. Desobedeció, pudo penetrar el miedo que ella le dijo, así me haga Dios, mañana te mato. ¿Qué pasa? Esa obra de maldad que operó en ella, que lo tocó tan profundamente, lo derrumbó teniendo él la autoridad. ¿Por qué? Porque se salió del orden. Todo lo que se sale del orden bíblico, tienes que desecharlo. Aprende esto. Tú no puedes ir a hacer una guerra en desorden. Si el comandante te dice, primero va el batallón 1, después va el batallón 3 y después va el segundo batallón, ese es el orden de batalla. Ah, no, pero es que es 1, 2 y 3. No, sigue el orden que se te dio. Olvídate de eso porque ese es el orden. El que se sale del orden pierde la batalla. Eso fue lo que pasó con él. Y tuvo que correr y se fue huyendo. Y Dios finalmente después lo tuvo que desechar. Tuvo que desecharlo porque se salió del orden. ¿Me está entendiendo usted lo que estoy hablando esta noche? Porque Dios es un Dios de orden. Dios no se sale nunca de su orden. Yo no puedo venir aquí a hablar de lo que me dé la gana. Yo tengo que hablar de lo que Él me da y en el orden que Él me da. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de orden. La palabra requiere orden. Y todo en nuestra vida requiere orden. Mire, todo en la vida necesita orden. Si usted se sale del orden, todo se descompone. Anoche tuve una llamada de una persona que el matrimonio, y son pastores, no daban pie con bola. Y yo oí aquella cosa y dale, y cosa, y wow, Dios mío, pero no hay manera de entrarle a esto. Y yo le digo, espérate un momento. Estamos en conferencia, ¿verdad? Vamos a establecer el orden. ¿Cuál es el orden? Este es el orden. Jesucristo es la cabeza. El patriarca es la cabeza del hogar si está junto con la cabeza de Cristo. Entonces la mujer tiene que someterse si él está en la cabeza de Cristo. Ese es el orden bíblico. Aquí el orden está violado. ¿Por qué? Porque tú estás diciéndole a él lo que él tiene que hacer y él te está cediendo lo que tú tienes que hacer y al salirse del orden ninguno de los dos se comprende. Y tú puedes tener en esta parte de la razón y él puede tener en esta, pero ninguno de los dos se puede poner de acuerdo y dice, ya, che, hermano, wow, eso bajó de lo alto. Y yo, no, eso está en Génesis. Eso está en Génesis. Orden. Porque él te dice que todo lo que se sale de orden no es mío. ¿Quién se mete en el desorden? Satanás.
Si tú ves una casa revolcada arriba abajo y no hay orden, busca la profundidad, que hay desorden en la profundidad de la vida de esa gente. Por eso todo tiene que ponerle en orden. Todo. No es algunas cosas, todo. Todo. Y créanme, a veces da trabajo porque uno no tiene tiempo para poner las cosas en orden, pero hay que sacar las cosas y sacar el tiempo para ponerlas en orden. Esto es importante. Preguntas, dudas. Bienvenida. No hay pregunta. De verdad que no hay pregunta. Pastor, yo quiero decir algo. Un día, José Santiago invitó ¿se acuerda? La iglesia de Cuamo. Tremendo ejemplo. Pues habían 300 y pico personas. Cuando él empezó a interceder, me dijo, vamos a interceder. Y empezamos a interceder los dos y orar. Y ministramos 300 y pico personas. Terminamos casi a las 3 de la mañana. Y él se iba para su casa. Yo dije, pues vámonos por ahí para abajo, si conseguimos algo de comer. Y no encontramos nada. Entonces le tuve que decir, bueno, quédate en mi casa, pues tú no te bailes esta noche para allá. Pero ¿por qué lo pude decir? Y lo digo con mucho respeto, mucha diferencia. Y mi casa estaba organizada, de hoy un cuarto, se fue ahí, yo no tuve que recoger ni hacer nada, solamente fue, y después le dije, ese es tu cuarto, ahí están tus cosas. Y, bueno, si yo hubiera tenido mi casa desordenada, un chiquero, un reguero, yo no lo podía hacer. Así que le doy la gloria al Señor por eso. Muy bien. Yo ya te iba a decir el ejemplo de José. Mira lo que le pasó a José. José, que estaba bajo la cobertura de nosotros, que de hecho viene en Semana Santa, para que hagan el grupito, eso va a estar a fuego. Y el martes tenemos a Correa y todos los demás días tenemos con José, así que se van a gozar, nos vamos a gozar, para que invite a otro. Mira lo que va a pasar. Él se va para Arecibo y entonces allá una persona lo invitó a hacer una guerra espiritual en una iglesia. Se le olvida, no me llama, yo no lo sé, no oro por eso, se fue descubierto. Cuando fue allá, pues tuvo victoria como se parecía como Elías, muy bueno. Pero de momento, a mitad de camino, un espíritu inmundo le coge la nena y se la ahorca. Y me llama, pastor, mira, la nena no puede respirar y no sé lo que tiene porque estaba lo más bien. Está ahogada y se está poniendo morada. Y yo le digo, espérate, ¿qué tú estabas haciendo? Me dice, pues yo estaba en la iglesia. ¿Qué iglesia tú estabas? Me dice, no, sí, tuvo una guerra fuerte. Y pues eso mismo es, vamos a orar y vamos a empezar a romper. Y rompimos, no le pudo matar a la nena, pero hubo que sacarle placas de pecho y dejarle un día hospitalizada porque a causa del apretón que no pudo respirar, sufrió daños neurológicos por los minutos que tuvo. Después se recuperó. ¿Por qué pasó eso? Porque no me dijo y se fue descubierto de la oración lo que estaba haciendo. O sea, fuera de orden. ¿Usted ve lo que es salirse del orden? Por poco la nena pierde la vida. ¿A quién atacó? ¿A quién más te va a doler sino a tu hijo? Al más débil. Y atacó al hijo. Que era una bebé que tenía en ese entonces, no llegaba, como un añito tendría. La vamos a ver porque viene ahora, está grande. Espero que le haya enseñado español para que hable con todos los muchachos aquí. Vamos a ver qué pasa. Así que viene para Semana Santa y tenemos también a Correa. Y este jueves tenemos a Larry Centeno. Sabe que es uno de los muchachos de Jucú muy bueno, muy bien preparado y hombre de oración. Preguntas y dudas hasta aquí. ¿Estamos claros? Para aquellos que están por internet, someta a ustedes sus preguntas vía internet, le estaremos contestando próximamente. Que Dios les bendiga y será hasta una próxima ocasión. Hasta luego.